¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva capital minera, por supuesto a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Saludar también a la gente que nos sintoniza en las comunas de Mejillones, de Taltal y María Elena, donde estamos llegando a través de R2 Televisión. 7 días corridos ya, estamos listos y dispuestos para comenzar a analizar la economía, la minería y la contingencia que nos convoca siempre en nuestro programa. Dentro de este proceso, por supuesto, hay varios puntos. Por ejemplo, cuánto va a crecer el PIB de nuestro país este y el próximo año. Además, también cómo se ve la influencia crediticia de Chile en el exterior y también con la mirada del Fondo Monetario Internacional, evaluación que se hace constantemente en los países para ver qué riesgo tienen, ¿cierto? En proyectar quizás posibles abonos, créditos que puedan ser para las naciones. Y también hablar de lo que ha ocurrido con Exponor y Expomin. Son temas que vamos a comenzar a abordar desde ya junto a Wilfredo Araya, quien es el vocero de Golden Investment. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte. Bienvenido a Capital Minera. Hola Carlos, ¿cómo estás? Justo en saludarte, buenas noches. Y claro, pues tenemos hartas noticias que hemos visto durante estas semanas, como bien comentabas, con el recorte en la calidad crediticia para el país, para los bonos soberanos del país, ¿cierto? Los recortes también de estimación de empleo, noticias, ¿cierto? Fecha ya confirmada para Exponor Expomin, como comentaba, así que tenemos harto de qué conversar durante los próximos minutos. Así es, pues, bueno, uno de los temas, Wilfredo, que ha llamado la atención ha sido este anuncio por parte de algunos parlamentarios de levantar un segundo retiro de las AFP. ¿Cómo lo visualizas tú? La verdad es que estamos, o por lo menos ya dentro de la gente se generan ciertos grados de dudas. Lo conversaba contigo antes de ingresar a pantalla y hay gente también que retiró el total de esos fondos que no podrían participar en un segundo retiro. Entonces, ahí como que la situación ya se comienza a colocar bastante pedregosa, podríamos decirlo de alguna manera. Sí, absolutamente. Nosotros cuando en el mes de abril, me acuerdo, al inicio de la temporada, hablábamos de esta idea del retiro del 10%, en esa oportunidad no se hablaba de un monto específico, pero sí estaba la idea de poder hacer un retiro, y lo estimábamos alrededor de 12 mil millones de dólares. Finalmente fueron 18 mil millones de dólares los que iban a ser inyectados a la economía, ¿cierto?, a través del consumo directo de los trabajadores, en el corto, mediano o largo plazo, ¿cierto? Entendiendo que este proyecto contempla el retiro para un periodo de hasta un año. Pero esta segunda instancia tiene ya distintos matices que la hacen poner mucho más cuesta arriba respecto a la primera. En primera instancia, ¿cierto? Recordemos que esta ley vigente se promulga, ¿cierto?, considerando dos escenarios. Uno, el estado de catástrofe, mientras continúe el estado de catástrofe propiamente tal, pero también se incorporó el concepto de por única vez. Y recordemos que esta normativa vigente, ¿cierto?, esta ley, fue una reforma constitucional. Entonces, Claro. aplicar un segundo retiro significaría, para poder modificar el concepto de retiro por única vez, habría que Una nueva reforma. reformar la reforma, modificar la Claro. modificación. Entonces, sin duda alguna, es un escenario, ¿cierto?, que se pone cuesta arriba. Y como bien decía, el argumento que se ha estado dando por algunos diputados, ciertos promulgores de esta idea de un segundo retiro, contempla también aspectos económicos, de recuperación económica, etcétera, etcétera. Hoy día las cifras no están propiamente tal, no tenemos el IMASEC, el índice de crecimiento de la actividad económica, a mano como para poder decir efectivamente el retiro del 10% sirvió para repuntar la economía. Hoy día lo hemos visto más que nada por un retail, por lugares, por harta afluencia de gente en distintos sectores del retail, pero aún no hay ningún dato macroeconómico propiamente tal que consolide ese dato, como para poder hoy día dar un argumento de que el retiro permitió subir. No cabe duda, ¿cierto?, que a lo mejor va a ser así, pero mejor hablarlo con datos sobre la mesa, y hoy día no existe ningún dato formal que pueda dar ese argumento sólido para poder recién plantear objetivamente este segundo retiro. Oye, harto televisor, harto celular también de por medio Wilfredo. Fueron quizás algunos de los artículos que compraron bastante en los hogares chilenos. Bueno, los supermercados ahí aludían que también han tenido una alza relativamente pequeña, pero también se ha notado ahí un incremento en las compras. Bueno, hay otro tema que preocupa bastante, que es la evaluación internacional que tiene nuestro país. Al parecer habría decaído
a nivel internacional, pero manteniendo, ¿cierto?, el estatus y proyección de futuro. Así es. Bueno, son tres clasificadores de riesgo de prestigio mundial que clasifican, ¿cierto?, en su calidad crediticia a países, empresas, ¿cierto?, grandes corporaciones. Primero está Standard Poor's, que ya hizo su reporte, ¿cierto?, a la estimación de la economía chilena para el 2020-2021. Luego lo hizo Fitch, que es, ¿cierto?, la segunda clasificadora de riesgo norteamericana. Y faltaba la última, ¿cierto?, que era Moody. Y Moody, ¿cierto?, hoy día confirma una baja, ¿cierto?, en esta calidad crediticia en el riesgo país. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Cierto? Significa que obviamente acceder a financiamiento va a ser mucho más caro. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición de riesgo mucho mayor a baja probabilidad de pago, ¿cierto? Uno de los argumentos que ha dado Moody para poder... a ver, no ha bajado propiamente tal la clasificación de riesgo. La clasificación de riesgo se mantiene en A1. De las 22 escalas, Chile está en la cuarta. Pero lo que modifica es la perspectiva de riesgo, ¿cierto?, de 12 a 18 meses, pasando de positiva a negativa. Y esa clasificación de riesgo, ¿cierto?, o esa perspectiva de riesgo, hace estimar una baja de clasificación de riesgo, que podría obviamente bajar de la A1, ¿cierto?, que significa hoy día un buen grado de pago, ¿cierto?, como buen pagador, bajar a medio pagador. Entonces, en ese sentido, se encienden las alarmas, porque finalmente este informe que emite Moody, ya es 3 de 3, apuntan a ese escenario en particular. Datos importantes que se informan en este registro, en este informe de esta agencia de clasificadora de riesgo, proyectan un aumento en la deuda fiscal de un 39%, superando incluso el 75% del Producto Interno Bruto en deuda externa, lo que es altamente, ¿cierto?, complicado para de aquí a los próximos 5 años, producto de las demandas sociales que hoy día tiene el país, esta agenda social que tiene que sin duda alguna en los próximos años va a seguir aumentando, y con un nivel de deuda de esas características, obviamente se pone cuesta arriba la calidad crediticia, poniendo en riesgo incluso la solidez o el liderazgo en la región. Ahora, tiene que ver con la situación del PIB también, Wilfredo, en materia económica nacional, porque los crecimientos tampoco son tan prometedores dentro de lo que se viene, ¿cierto?, en estos meses y el próximo año. Así es. El Producto Interno Bruto, a ver, de manera excepcional, este año el gobierno citó al comité de expertos, ¿cierto?, que apoya, ¿cierto?, al ministro de Hacienda para sus perspectivas económicas. Y uno de ellos, ¿cierto?, consideran tres factores. Uno, productividad, inversión y crecimiento de empleo. En lo que es inversión y crecimiento de empleo, sin duda alguna, son los dos datos más negativos, producto de una post-recesión propiamente tal, ¿cierto? Recuperar el empleo post-recesión implica aumentar subsidios. Por eso destacamos mucho, en la última vez, ¿cierto?, que estuvimos en el programa, destacamos mucho el plan de recuperación económica a través del subsidio del empleo, porque son herramientas que van a permitir, ¿cierto?, que esa arista de estos tres pilares pueda repuntar, ¿cierto?, en el escenario macro. Pero los efectos de productividad son los escenarios que más complican. Hemos estado viendo muchas empresas quebrar, muchas empresas que van a estar cerrando, muchas pymes que no han podido solventar, a muchas pymes tampoco han podido acceder a los créditos FOGAPE, y eso sin duda alguna ha marcado entorno negativo de esto. Ahora, el Producto Interno Bruto en general se mantiene en la perspectiva, ¿cierto?, que, a ver, algunas agencias o algunos especialistas estiman que podría llegar al 1%, ¿cierto? Pero otros especialistas que podría llegar incluso hasta el 2%. En abril se cortó al 1,5%, ¿ya? Los positivos, ¿cierto?, los optimistas, prevén que este retiro del 10% inyectado directamente en el corto plazo de la economía, apostando, entre comillas, a IMASEC positivo de aquí a fin de año, podrían repuntar ese Producto Interno Bruto, ¿cierto?, a un 2%. Pero los más pesimistas, ¿cierto?, creen que la deuda fiscal va a seguir aumentando, que la pandemia no va a tener control por lo pronto, y en ese sentido el gobierno va a tener que echar
mano a mayor compromiso fiscal para poder enfrentar la pandemia. Entonces, este dato se da a conocer por parte de los especialistas mañana viernes, el dato oficial. Hoy día lo que conocemos, ¿cierto?, son estas cuñas, ¿cierto?, que han estado dando los especialistas a distintos medios, pero el dato oficial que informa el Ministerio de Hacienda lo conoceremos mañana viernes a través, ¿cierto?, de la Agencia de Presupuestos. Bueno, que parece que va a estar un poco adelantado, ¿ah? Porque antes se hacía en el mes de septiembre y ahora ya finalizando agosto, Wilfredo, lo van a dar a conocer. Exactamente, y eso pasa porque recordemos que se verifica la cuenta pública también. Antiguamente la cuenta pública se daba a conocer en septiembre, ahora cierto se anticipó, entonces quedan estos márgenes, cierto, para poder tener mayor capacidad de reacción para poder enfrentar los escenarios macro de aquí a fin de año. Oye, ¿cómo se proyecta el valor del cobre? Y también un tema muy importante que ha estado, bueno, que quiso ser una teleserie que genera obviamente impacto para nuestra región, que tiene que ver situación en un estadio social, post pandemia, o sea, crisis sanitaria, y hace que las fechas de Exponor y Expomin eh, tengan que ser modificadas. Claro, dos ferias en el mismo año no es algo que se esté acostumbrado, y menos que estaban las dos para el primer semestre, ¿cierto?, el próximo año, así es que tuvieron que ahí buscar la fórmula, la alternativa. Finalmente Expomin va a los números impares de aquí en adelante y Exponor en los números pares. Así es, una modificación, ¿cierto?, que se realiza en estas dos ferias más importantes de la minería latinoamericana, me atrevería a decir por lo menos mundial. Expomin pasa, ¿cierto?, a abril del 2021 y Exponor a junio del 2022. Son noticias bastante buenas, por lo menos para Exponor, porque tiene mucho más plazo, ¿cierto?, para post pandemia, recuperación, ¿cierto?, de la crisis sanitaria, a diferencia de Expomin, que resta menos de un año. Y considerando también lo que implica también los eventos, la logística para poder traer. No obstante, Exponor queda situado en una muy buena fecha para junio del 2022. Quedaría, ¿cierto?, esta feria que para esta edición tiene, recordemos, como invitado a Alemania. Exponor es una de las ferias mineras más grandes del mundo. Recordemos que en la versión de 2019 más de 850 millones de dólares se cerraron en negocios proyectados con mira a los próximos 12 meses, ¿cierto?, al 2020. Balance que podremos hacer durante el próximo año, ¿cierto?, cuando iniciemos el cierre del ciclo y preparando ya lo que podría ser Exponor 2022, de cómo fueron esas proyecciones y esos negocios. Más de 2.200 reuniones con ejecutivos de 17 compañías líderes mundiales en el sector minero, la integración, ¿cierto?, de la mujer a la minería. Entonces, distintos foros, congresos que se dan en Exponor, hoy día sin duda es una muy buena noticia para la región, no solamente por el capital minero, sino que también por el capital productivo para la ciudad, para la comuna de Antofagasta, ¿cierto? El sector turismo, el sector servicio, va a ser sin duda alguna una muy, muy buena recepción para esta post-pandemia y obviamente recibir a todas las delegaciones y las más de 37 empresas que van a participar en esta nueva edición de Exponor 2022. Bueno, claramente es un impacto negativo, eso sí, Wilfredo, para lo que son las empresas de servicios, todo esto, como bien decías tú, en materia hotelera, gastronómica, todo lo que se da alrededor de Exponor, que un año más, cuando queremos una reactivación rápida, se postergue un evento de esta magnitud, pero ya son las decisiones que están tomadas. Oye, me indican que se nos fue rapidísimo el tiempo, Wilfredo. Nada más que agradecer este contacto, que hayas recibido el llamado de Capital Minera, como siempre. Un tremendo abrazo, a seguirse cuidando. Ahí que lo veo muchas veces ahí con su hijo en las redes sociales, ¿eh? Andan de repente dándose cariño del bueno, dice. ¿Ah? Sí, amor del bueno, justamente, amor del bueno. Aprovechando ahora aprovechando los permisos, ¿cierto?, para poder sacar a los pequeñitos. Sí, pues, los enanos de la casa que siempre lo necesitan. Un abrazo, amigo mío, nos reencontramos en el próximo programa para seguir analizando los temas económicos. Que te vayan muy bien. Y pues, Carlos, cuídense todos en sus casas. Gusto en saludarlos, que estén muy bien. Ese es el mensaje. Oye, el análisis perfecto de Golden Investment, donde ustedes van a encontrar especialistas para que los puedan asesorar, cumplir sus sueños, ahorrar
pueden buscar alternativas, pero solo con Golden Investment, donde están, ¿cierto?, las personas indicadas para asesorarte a ti y a tus amigos, a tus familiares, a todos quienes ustedes quieran. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regreso vamos a estar con el Ceremi de Economía, Ronnie Navarrete, para analizar también los programas que tiene el gobierno para impulsar a los pequeños y medianos emprendedores y también todo el rubro económico que tanto aporte y mano necesitan estos días. Vamos a la pausa, volvemos.